Muy buenas noches. Yo agradezco especialmente al doctor Marcos el hecho de que me haya invitado, porque fue a través de él que he llegado hasta este estrado. Saludo especialmente al doctor William Soto, embajador mundial de la Embajada Mundial por Activistas de la Paz, a la abogada Carmen Gubetiste Catoni, decana de la Facultad de Derecho, al doctor Alain Sansens, vicedecano del posgrado de la Universidad del Norte, al señor Alonso Navarro, vicedecano de Extensión Cultural, al diputado Hugo Rubín, al cónsul Alejandro Rubín y a Gabriela Data, directora general. Señoras y señores, y disculpen si olvidé de alguien. El tema que me convidaron a mí para hablar esta noche fue el genocidio americano, su relación con el Holocausto y su implicancia en el sistema educativo paraguayo. Voy a procurar ser lo más breve para abarcar tantos siglos que abarca este tema. Solamente voy a empezar recordando al antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, que él dice que a fines del siglo XV, cuando arribaron los conquistadores a América, había un número aproximado de 70 millones de indígenas en el continente. Algunos hablan de 100 millones, otros hablan de 20 millones, es decir, hay discrepancia en cuanto al número de indígenas que había en el continente americano. Siglo y medio después, había solamente en América 3,5 millones de indígenas. Es decir, que después de haberse consumado la conquista, esta gente no solamente quedaron en la indigencia, sino también gran parte de sus parientes, hijos, fueron exterminados. Ahí es donde se habla del genocidio indígena. Eso se llegó a plantear recién a mediados del siglo XX, no antes, de que los conquistadores europeos implementaron una serie de prácticas que trágicamente tuvieron como consecuencia un genocidio indígena. Voy a tomar el punto de vista de la historiadora tunecina Sophie Bessis. Ella dice: los europeos perpetraron en América el primer genocidio de la historia. Es muy difícil negar la catástrofe, porque en menos de medio siglo murió en la mitad y 3/4 partes de la población indígena y se despobló América. Ella también dice que en su visión el descubrimiento de América coincide con la expulsión de los judíos y los musulmanes de España y también coincide con un dibujo nuevo del Occidente moderno. El mapa de Occidente cambió en 1492 y siguientes. Ella dice, no quiere decir que no existiese Occidente antes de 1492. Lo que sí que se transformó la cartografía, se impuso una nueva geografía y se hizo una doble legitimación política y religiosa que permitió fabricar una historia que todavía constituye hoy la base del pensamiento occidental. Ella dice, se inventaron mitos de la razón, mitos de origen exclusivamente greco-romano, y eliminaron todo lo que sea oriental, babilónico, incluso la influencia de Egipto en la cultura greco-romana. Esta liquidación fue colosal
se sabe la importancia que tuvo la España judeo-árabe en la transmisión y lectura de la filosofía griega. De todo esto se dejó de hablar en el siglo XVI y los humanistas imaginaron un pasado que rechazaba todo aquello que no era greco-romano y cristiano. Ahí quiero recordar yo que en esa época el judío ya era estigmatizado y basta recordar, quiero recordar aquí, sobre todo cuando hablaba el diputado Hugo Rubín, yo recordaba esto, de que en el Cantar de Mio Cid, en el año 1200, el Mio Cid, que es un héroe, sin embargo, él le dice a su ayudante Martín Antolínez que llene unas arcas de arena, las hace pasar por llenas de oro y consigue que el judío Raquel Ibides le dé mucho dinero por este engaño. Y este engaño pasa y es aceptado por la sociedad, por los que leen y los que siguieron leyendo en los siglos posteriores, como una cosa que está bien. Yo no escuché nunca una crítica que haya dicho que esta parte del Cid violaba derechos. Nunca escuché. Siglos más tarde, Shakespeare, en el Mercader de Venecia, deja marcada para siempre la imagen de Shylock, el judío malo, el arquetipo del avaro. Ese es el que nos llega a nosotros en América. Siguiendo la idea anterior de España y el catolicismo, la conversión del catolicismo no bastaba en España para ser cristianos. Había que tener algo más, que era la pureza de la raza y de la sangre. Esta doble pertenencia a la cristiandad y la raza son los que legitimaron la conquista de América. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en América se impuso la conquista a las castas. Era prohibida que una persona de una clase social se mezcle con la otra. Sin embargo, se mezclaron, pero estaba prohibido. El otro tema que quedó, es el hecho de que los indígenas fueron eliminados. Viene a su ayuda Fray Bartolomé de las Casas, y Fray Bartolomé de las Casas, antes de eso, debe polemizar con Fray Juan Ginés de Sepúlveda, un destacado defensor de la conquista de las nuevas tierras americanas, porque hablaba de la inferioridad de los nativos. Ustedes recuerdan ya, Fray Bartolomé de las Casas, en el deseo de salvar a los indígenas de tanta masacre, de tantas pestes, de todo lo que sea, entonces sugiere que se traigan negros para trabajar en aquello que mataba a los indios. ¿Aceptan los colonizadores esto? ¿Por qué? Porque los indígenas habían sido convertidos al cristianismo. Ya no era que no tenían alma y eran cristianos. Entonces, de todas maneras, había muchos indígenas. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Se produjo ahí una ideología de dominación por la raza fundamentada en la razón de las leyes naturales. Se empezó a hablar ya en el siglo XIV se hablaba de esto, de la limpieza de la sangre. El sistema estableció entre los españoles una diferenciación entre las personas de sangre pura y personas a las que se le atribuía la sangre impura o manchada o mezclada con la población conversa de judíos o moros de España, creándose una diferenciación incluso entre cristianos viejos y cristianos nuevos. En las colonias españolas de América,
el mestizaje fue un proceso paradójico, prohibido y al mismo tiempo masivo. España crea el concepto de castas o cruzas, mestizos, mulatos, castizos, representando la variedad de mezclas entre las tres etnias europeas, indígenas y negros y sus descendientes, sobre la que se creó una sociedad colonial estratificada. Sofía Bessis sigue hablando de todo lo que fue el genocidio en América. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué está hablando tanto de estas cosas si ella también habla del Holocausto? Entonces ella dice en una parte que el genocidio perpetrado por el nazismo ha sido calificado como único e inédito en la historia de Occidente. Pero luego ella se pregunta, ¿lo era? ¿El nazismo fue el inventor o heredero? El Holocausto es la consecuencia de un ciclo que ha comenzado en España con la cuestión de la sangre, con la pureza de la sangre. Y la otra cosa que ella se plantea es que los genocidios en América y África, fueron utilitarios, porque tanto los indígenas como los negros servían para el trabajo que hacía ricos a otras personas. Sin embargo, el genocidio que llevan a cabo los nazis es totalmente irracional. No tiene un objetivo, es sencillamente el crimen por el crimen. La escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, insistieron que el genocidio de los nazis había sido una consecuencia de la historia que Europa se contaba a sí misma. Se pregunta Sofía Bessis, ella pregunta, ¿por qué entonces el genocidio en América no es un holocausto? Yo solamente, esto ya no es de ella, sino ustedes ya escucharon al profesor de dónde venía la palabra holocausto, y la Real Academia Española la define como gran matanza de seres humanos. Pero el holocausto, ¿qué es en realidad? El holocausto, que es la forma latinizada de la palabra hebrea que significa masacre, es el nombre y apellido del genocidio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, por supuesto, de la decisión del nazismo de exterminarlos, que es lo que escuchamos toda en esta tarde, conocida bajo el eufemismo Endlösung-der-Judenfrage, solución al problema final judío. Una pregunta que yo hago, nada más que ¿se termina el genocidio en América al albor de las independencias? ¿Se terminó de matar indígenas ya cuando se fueron los españoles? Y la respuesta es no. Se siguieron matando indígenas. Y yo voy a recordar 3 nombres nada más, no voy a explicar. Sencillamente, la famosa, en Chile, la llamada pacificación de Araucaria. En Argentina, la conquista del desierto. En Uruguay, la matanza de Salsipuedes, que ese sí solucionó su problema. Terminó con toditos los charrúas y, como se dice, hasta parece un chiste, terminó el problema indígena en Uruguay. No hay ningún indígena. Esa fue la matanza de Salsipuedes. Pero tampoco terminó el genocidio. Y yo quiero recordar aquí a ustedes, o recordarnos a todos que somos paraguayos, y que nosotros tuvimos nuestro genocidio entre la guerra de 1865 y 1870. La guerra duró 5 años, todos lo sabemos. El Paraguay tenía entre 1.500.000 a 1.600.000 habitantes. Al terminar la guerra quedaban 300.000 personas, de los cuales 28.000 eran hombres. Había muerto el 60% de la población y el 90% de la población masculina.
Pero tal vez el hito más importante es la batalla de Acostaño, en donde murieron 3.500 niños y en donde el doctor Alain Sansens, presente aquí en la sala, tiene un poema dedicado a los niños que lo tendríamos que conocer en todas las escuelas y un libro que está en prensa dedicado a este tema, que nosotros en Paraguay, irónicamente, pero irónicamente, ponemos 16 de agosto, Día del Niño, y en todas las escuelas, casas o donde sea, se festeja con algazara ese día, que es el día de luto de Paraguay. 3.500 niños murieron. El historiador brasilero, el Chiavento, Juan José Chiavento, escribió un libro sobre ese tema y dice en una partecita nada más: los niños de 6 a 8 años, en el fragor de la batalla despavoridos, se agarraban a las piernas de los soldados brasileños llorando que no los matasen y eran degollados en el acto. Pero aparte de morirse, cuando termina la batalla y quedan muertos todos los niños, entran las madres a buscar a sus hijos para enterrarlos o curar si había algún herido. ¿Qué hace el conde de Eu? Cierra el campo y pone fuego a ese campo. No murieron 3.500 personas ese día murieron 4.000 o 4.500 personas. Y hasta el día de hoy, el Día Brasil, no nos ha pedido la más mínima disculpa. ¿Cómo responde la educación a este hecho? Existe, se lee en los libros, pero acuérdense ustedes que historia ha salido de los programas de educación. Está inmerso en algo que se llama estudios sociales, y la parte histórica y antropológica no es la parte más fuerte de esos estudios sociales. Así que, como aquí se dijo ya, como dijo la señora que me precedió en la palabra, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetir sus errores. Entonces yo me pregunto, con respecto a mi país, a Paraguay, ¿a quién beneficiamos nosotros olvidando la historia? ¿A quién beneficiamos? Pero hay un esfuerzo sobrehumano de hacer olvidar, de cambiar y de que la historia del Paraguay sea tergiversada. Ahora bien, hablando de historia, ¿y cómo se enseña el Holocausto? Porque los programas, hay un convenio con la UNESCO que dice que sí tenemos que enseñar el Holocausto. Y aquí me planteo yo lo siguiente: la enseñanza del Holocausto nos enfrenta con situaciones complejas. ¿Cómo enseñar el horror? ¿Cómo enseñar lo inenseñable? ¿Cómo enseñar pasados dolorosos que han dejado marcas en nuestros presentes? ¿Cómo proponer, pensar y reflexionar sobre conductas humanas violatorias de los derechos humanos? ¿Qué enseñar acerca de estos acontecimientos? ¿Dónde están las estrategias didácticas? Estas preguntas resultan ineludibles para pensar la enseñanza del Holocausto en la escuela. Se trata de preguntas que aluden a nuestra responsabilidad social como docentes. Y así lo explica Jacques Assum en su libro Los contrabandistas de la memoria. Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt, dice: si la educación tiene un sentido, es evitar que Auschwitz se repita. Y aquí vuelve la pregunta: ¿y eso cómo fue posible? Y esto tiene validez para toda acción genocida en el pasado y otras como la del presente. Camboya en 1975 al 79, Pakistán en el 71. La UNESCO es concreta en este tema. Tienen que haber programas
que sean a la educación formal, a la educación no formal y a los profesionales que aplican la ley. Así que el proyecto del diputado Rubín se adecua perfectamente también a los pedidos de la UNESCO. El Peter Friedel, del Museo Memorial del Holocausto, explicó que la historia del Holocausto a menudo es muy simplificada, en una narrativa que describe a Hitler y a los nazis como locos ideológicos, a los judíos como víctimas voluntarias, a los espectadores como cobardes morales y a los equipos de rescate como santos. Esta simplicidad tiene los siguientes peligros. Es reconfortante, ya que sucedió hace mucho tiempo en otro continente. Invita a la complacencia, ya ocurrió, ya no va a volver a ocurrir. Y crea cinismo, ya que implica que el mal siempre encontrará víctimas y que la mayoría de la gente tiene poco poder para generar cambios. El papel de los educadores es ayudar a explorar los diferentes fundamentos detrás de la enseñanza de la historia. Este tema, tanto del genocidio americano como del Holocausto y su incorporación al sistema educativo, se puede decir que está implementado al currículum. La cuestión es la interpretación, la falta de tiempo escolar, vuelvo a decir, la adecuación dentro del tema de estudios sociales, y en todos los temas aquí mencionamos la tarea de la universidad, que será decisiva. La universidad fue históricamente la guardiana y transmisora del saber de Occidente, la que elevó su voz y dio testimonios en los tiempos de las dictaduras americanas, y hoy tendrá la tarea de reformar la educación para ser ciudadanos críticos, conocedores, que conozcan la historia, sus hitos y sus miserias. De otra manera, vamos a repetir los errores, o pasará lo que dijo Burke en una oportunidad: para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Muchas gracias.